Personas privilegiadas, ¿cómo les hicieron ver su realidad? Yo soy privilegiada. Al no haber tenido que trabajar hasta después de la universidad, aunque quise hacerlo, mi papá siempre me decía: tu trabajo es estudiar, de lo demás me hago cargo yo, si necesitas algo yo te lo doy. Eso para mí fue un privilegio. Muchos de mis compañeros trabajaban y estudiaban sin apoyo de sus papás. Me considero privilegiada. En mi país, la mayoría de personas viven con un salario mínimo mensual de alrededor de $250 y casi siempre con varios hijos. Yo fui hija única de una madre soltera con un salario mucho mejor. A pesar de que no soy para nada de la élite, he tenido que vivir en barrios no muy buenos y he estudiado en colegios públicos casi toda mi vida. Ahora que me relaciono con gente no tan privilegiada, me estoy dando cuenta de lo que significa realmente la pobreza, y estoy bastante agradecida por eso. Cada vez valoro más lo que ha hecho mi madre por mí. Es una guerrera. Cuando me di cuenta que era pobre, cuando escuché a un suizo quejarse de que el dentista le costaba $200 y que no era justo que él debiera gastar lo que ganaba en un día de trabajo en un dentista. Entonces pensé, $200 es lo que yo gano en un mes de trabajo y este sujeto los gana trabajando en 8 horas, su dentista lo gana en menos de 1 hora, este mundo está muy desquiciado. Cuando estaba en la prepa recibí muchos comentarios de gente que me mandaba indirectas como: qué bueno que al menos yo sí me voy en transporte público y no que me tengan que recoger, o al menos no soy la consentida de la escuela, o yo no soy una hija de mami. Me di cuenta aún más de mis privilegios, aunque me decían a mí normalmente mis familiares sobre que yo debía estar agradecida de nacer con todo, yo no hacía mucho caso. Pero al entrar a la prepa me hacían esos comentarios constantes, o con las que me juntaba me decían que porque mi mamá me traía o llevaba a la escuela. Evidentemente para mí es normal ir en coche y que me recojan, o que cuando había una reunión de amigas las mamás se pusieran de acuerdo para saber el lugar, hora, etc. por nuestra seguridad. También recibía entre comillas algunos tratos hacia mí diferente, algunos me llegaban a decir que era diferente al resto, dando a entender que no me comportaba como los demás, que decían groserías y que yo era educada, formal, que habla con un lenguaje formal y no corriente. Incluso hubo una vez que me regañaron por no saludar, mientras los demás de mi prepa no les decían nada. Esos tratos como especiales, realmente me di cuenta que era afortunada y que no todos tienen educación, casa, autos, casa con alberca, accedo a cosas caras, accedo a restaurantes, reuniones formales, etc. Esos pequeños tratos hacia tu persona a veces son un indicio de que eres tan ciega en tu mundo que debes comprender a los demás. Soy de la clase media de mi país, de hecho soy más pobre de lo que esos chicos mimados son, y siempre he pensado en mí como pobre, el tipo de pobre que nunca le faltó nada, pero en mi juventud me di cuenta que fui muy mimada. Un día simplemente me di cuenta que la gente no apila los regalos que recibe en Navidad. Hay personas que solo reciben uno, o no reciben nada o barra baja. Y cuando mi ex jefe me contó que él no tenía idea que además de la sopa venía un segundo plato, casi lloro. También me chocó escuchar que pudo comprarse al fin un combo de KFC con su primer sueldo. Eso fue duro de escuchar en verdad. Compro KFC y le invito a los niños que pedían afuera, porque él sabía que es querer y no poder o barra baja o... De niño era un niño privilegiado y consentido, nada me faltaba y podía conseguir cualquier cosa porque teníamos dinero. El vivir con mis abuelos automáticamente me otorgó 3 casas, un negocio, un carro y un terreno. Recuerdo que solíamos ir de vacaciones constantemente, salir a muchos lugares y cosas así. No fui un niño malo, pero sí uno que vivía sin carencias y podía darse una vida de lujo y tranquila, no necesitaba ni siquiera servirme un vaso de agua. Creo que los problemas empezaron cuando mi hermana chica falleció. Mi papá tuvo otra familia y mi mamá se fue de la casa. Mi hermana y yo nos quedamos con mis abuelos, de más chico, pues mis abuelos podían sostener las cosas porque eran jóvenes, pero al ir creciendo ellos también fueron creciendo. Eso se tradujo en enfermedades. Tuve que comenzar a aprender por mi cuenta a hacer labores del hogar y mantenimiento del mismo. No sabía ni hacerme un huevo o siquiera clavar un clavo.
Mi abuelo sufrió un preinfarto que lo dejó inmovilizado de su parte izquierda y mi abuela pues ya tiene problemas de presión, varices, etc. Cuando mi abuelo fue al hospital recuerdo que estuve solo con mi hermana intentando turnarnos para cuidar de él, recuerdo cómo tenía que cargarlo para llevarlo al baño. Cuando mi abuela le dio COVID tuve que hacerme cargo del negocio y todos los gastos incluyendo su enfermedad, dormía en el suelo y no pude entrar a clases de mi universidad. Que sus hijos de mis abuelos los abandonarán pues me hizo más difícil las cosas, y el chico que todos creían que podía cumplir su sueño de ser futbolista o biólogo marino tuvo que renunciar para optar por una carrera que pudiese permitirle darle un trabajo dijo con seguro y al mismo tiempo mantenerse cerca de ellos. Mi familia siempre había tenido dinero, no muy ricos, pero lo suficiente para salir de viaje cada fin de semana, tener 2 casas grandes, una para vivir y la otra para los fines de semana y vacaciones. Tenía pares de zapatos de cada color y estilo, todo lo que quisiera comer libremente en el refri, yogures, fruta, queso, etc. Tantos juguetes y mega fiestas de cumpleaños cada año. Pero entonces, Cunado tenía 5 años, llegó una crisis económica terrible y bajamos tanto que debíamos al banco 1,4 millón de pesos en tarjetas sobregiradas, tuvimos que vender una de las 2 camionetas que teníamos, ya no pudimos ir de viaje cada semana. La situación avanzó tanto que llegamos a un punto donde mi madre tenía que pedir fiado a la tienda, buscábamos centavos tirados en la casa para comprar tortillas y etc. Mi madre siempre fue una guerrera y se ocupó de todo hasta que crecimos. Yo era prepotente. Iba a una escuela primaria pública rural donde éramos 30 alumnos como máximo en toda la escuela, mis compañeros de clase eran de muy bajos recursos, mi familia no era rica pero mis 2 padres trabajaban mucho y tenían algunas cuadras de campo y ganado, 2 casas, auto, moto y en general una familia normal supongo, pero para mis compañeros yo era la rica del salón lágrimas de felicidad nunca me gustó las lentejas o porotos y la cocinera de la escuela me hacía otra comida solo para mí. También como no había agua potable en la escuela, por un tiempo teníamos que llevar nuestra agua, mis padres compraban botellas de agua mineral y pedían a la maestra que las pusiera en la heladera de la escuela para mí, cosa que a los otros niños no se hacía por ellos. Imagínense cómo eso elevó erróneamente mi percepción de mí misma, yo en el fondo creía que era mejor que ellos aunque nunca lo dije explícitamente, yo era una chica sensible y sabía que no debería mostrar ciertos rasgos de mí misma tan descaradamente y con acento agudo ese siempre fue mi sucio secreto, que yo jugaba y era amiga de ellos pero secretamente me creía mucho mejor que ellos, no lo era, claramente, lo peor es que trataba a mis primas igual, no me agradaban mucho, pensaba que ellas eran demasiado diferentes a mi realidad porque no tenían tanto dinero como mi familia, nuevamente no lo decía descaradamente pero yo me creía mucho mejor que ellas. Luego me fui a la secundaria pública, mi madre quería enviarme a un colegio católico privado a una ciudad más lejana, pero mi padre no estaba de acuerdo, al final no me querían tan lejos de casa y terminé yendo al liceo más cercano a unos 30 km de donde crecí, la verdad es que lo odié, me hacían bullying y no me podía adaptar, desde ahí me sucedieron muchas cosas y me fui dando cuenta que yo no era una princesa, fue muy duro. Con acento agudo ese o fue hace años, ahora soy adulta y me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero mis experiencias me hicieron ser lo que soy y aprendí a base de bofetadas de la vida que todos somos iguales, no porque alguien tenga una casa más grande o un coche más costoso, valen más o menos como seres humanos. Yo soy privilegiada, realmente no vengo de una familia rica y tampoco sabría explicarlo bien, solo sé que cuando inicié mi primer curso de secundaria lo hice en una escuela pública, toda mi vida estudié en una privada, unos días antes de las vacaciones de Navidad estábamos compartiendo cada una de las costumbres que teníamos en nuestras familias y algo que me sorprendió bastante fue darme cuenta que la mayoría no hacen nada más que cenar y luego irse a dormir. Ya que en mi familia es común hacer una cena grande en la que invitamos incluso a los vecinos y sin importar qué tan cercanos seamos todos los que estamos nos regalamos aunque sea un peque, o detalle ya sea en efectivo, material o un simple abrazo todo esto mientras despedimos la noche vieja. Es una actividad bastante bonita que no cambiaría por nada del mundo.
Todo esto me hizo darme cuenta de que no todos tenemos los mismos privilegios.